Buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría poderlos saludar y bendecir en esta noche. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede de estar delante de su presencia y sobre todas las cosas poder recibir una administración que venga del trono de la gracia de Dios. Vamos a hacer una oración y juntos vamos a compartir esta palabra en esta noche. Amado Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso. Envíanos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que podamos hallar gracia delante de tus ojos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche yo quisiera compartir con usted esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quisiera hablar con ustedes sobre aquellos hombres que fueron escogidos con un propósito importante delante de la presencia de Dios para poder ministrar un servicio delante de la congregación y primero agradar a Dios y luego a los hombres. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6 y versículo número 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en distribución de los alimentos. Amén. Bueno, aquí sí empezamos a bajar la lupa esta noche. Primeramente tenemos que ver que nuestro adversario anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Esto es muy importante que nosotros le pongamos atención. Por eso el Señor le dice a Caín, ten cuidado porque el pecado yace a la puerta de tu corazón y te desea como una fiera agazapada. Entonces vemos que hay una advertencia de parte de Dios que se está dando sobre Caín. Sin embargo, cuando vemos esta palabra aquí en el libro de los Hechos, la Biblia nos habla de la multiplicación. Aquí no es multiplicación de peces, no es multiplicación de panes, no es ese tipo de multiplicación. Nos está hablando de la multiplicación de los discípulos. Esto quiere decir que la iglesia empieza su ensanchamiento, la iglesia empieza su crecimiento. Entonces dice, surgió una queja. Esto es muy importante que nosotros le podamos prestar mucha atención porque empieza a haber una multiplicación y empieza a haber ya una queja, ¿verdad? Esta Biblia, la Reina Valera, dice, empezó la murmuración. Murmuración es un espíritu inmundo, hermano, que empieza a molestar o afectar a la iglesia. Puede ser igual a murmullo en secreto y que de todas maneras se va evidenciando. Es un tipo de conversación en privado que pareciera ser secreto, queja, murmullo, murmuración, desacuerdos, empezaron a hablar en voz baja, alguien no estaba contento, lógicamente era nuestro adversario, pero estaba alterando el orden de la casa del Señor, ¿verdad? En gente que se presta para estas situaciones. Si volvemos a prestarle atención, dice, por aquellos días al multiplicarse, entonces vemos que hay enemigos de la multiplicación, hay enemigos del crecimiento, hay enemigos del ensanchamiento. Por eso dice, aquellos días al multiplicarse el número de discípulos, ya explicamos que no era la multiplicación de panes, no era la multiplicación de peces, etcétera, sino que era la multiplicación de los discípulos. Es decir, que la iglesia del Señor Jesucristo estaba siendo ensanchada, estaba siendo bendecida. Venía un crecimiento muy impresionante sobre el pueblo del Señor. Y sabe que es algo hermoso verlo en el libro de los Hechos, pero también en el tiempo que estamos viviendo. En alguna medida estamos viviendo la iglesia el tiempo del libro de los Hechos. ¿Cómo empezó la iglesia? Pues empezó llena del Espíritu Santo, llena de
ataques. Sin embargo, vamos a ver a una iglesia fortalecida, robustecida, delante de la presencia del Señor. Amén. Pero que nadie la puede destruir, nadie la puede vencer. La iglesia es Cristo. Ahora, si volvemos a este pasaje, nos habla de las quejas que se dan de parte de judíos helenistas y judíos nativos. Empieza un problema, empiezan rivalidades, empiezan las contiendas en medio del pueblo del Señor. En los primeros días de la iglesia, según el comentario que tenemos por acá, se solía dar cantidades diarias a las viudas pobres que no tenían otros medios de sustento. Bueno, se les solía dar alimentos. Algunos de los creyentes que habían sido judíos de habla griega se quejaron de que sus viudas no recibían el mismo trato que las viudas de los hebreos. Mire la contienda que había. Era un pueblo del Señor, pero te estaban peleando. Dice esta palabra. ¿Cuál era el problema? Que ellas se creían discriminadas, que no eran atendidas. El problema es que no era solo un grupo, eran los dos grupos los que estaban chocando. No había atención en la distribución diaria de alimentos. Pongan atención a esto. ¿Cuál era el problema? La distribución diaria de alimentos. La Peshitta dice que es una versión. En aquellos días, al ir en aumento el número de los discípulos, esto quiere decir que la iglesia del Señor Jesucristo va a crecer, va a seguir creciendo. Eso va de aumento en aumento como la luz de la aurora. En aquellos días, al ir en aumento el número de los discípulos griegos se quejaron contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas. Entonces aquí la queja es por el menosprecio, por el repartimiento diario de los alimentos. La Nueva Traducción Viviente dice, pero al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de las que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de alimentos. Aquí usted se da cuenta que hay un crecimiento, hay una multiplicación, pero también hay un enemigo que está trabajando, de alguna medida está trabajando a aquellos que se dejan influenciar por este tipo de espíritu. Luego vemos en la Reina Valera 1960, dice, elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, hablar en lo secreto, el murmullo, etcétera, de la gente que estaba descontenta en la distribución diaria de alimentos. O sea que lo que vivimos en este tiempo ya fue, ya se dio. Amén, es bíblico. La Reina Valera dice, en aquellos días el número de discípulos iba en aumento. Pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de la distribución diaria, que sus viudas no eran bien atendidas. Aquí hay un problema, hay un choque que se está dando. Bueno, ¿cómo poder solucionar este conflicto que se está dando en la iglesia del principio? Entonces dice Hechos 6:2. Entonces los 12, está hablando de los apóstoles, convocaron a la congregación de discípulos, de los alumnos, de los aprendices. Esa es la palabra discípulo. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra del Señor para servir las mesas. Están diciendo, no es bueno que nosotros nos dediquemos al servicio de los alimentos porque estamos descuidando la palabra del Señor. Y quiero explicarle esto, no es que ellos no pudieran hacerlo. Claro que podían hacerlo, lo estaban haciendo, amén, pero se dan cuenta que ellos estaban quizá descuidando la palabra de Dios, aleluya. Vamos a ver este concepto. Los 12 apóstoles se dieron de cuenta que con el crecimiento de la iglesia tendrían que hacer frente a las necesidades, es decir, gestionar en relación a asuntos económicos. Ellos mismos no querían dejar el ministerio de la palabra de Dios para tocar temas financieros, de modo que aconsejaban que la iglesia designase 7 varones. Pero ¿cuál es la característica de estos varones? Porque acuérdense que van a servir y el servicio es entre almas. Entonces, la característica de estos varones son espirituales, hombres espirituales, que pudieran encargarse de asuntos temporales de la congregación,
Pero para encargarse de estos asuntos temporales de la congregación, aquí me llama la atención porque ellos tenían que ser espirituales, no carnales, sino espirituales. Aunque estos hombres no son designados no son designados diáconos en la Biblia, amén, pero era gente, hermanos míos, que se iba a dedicar al servicio en la casa de Dios. Y por eso vemos algunos requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos de estos 7 hombres? Mire pues, uno de los requisitos era de buen testimonio o de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, es decir, espirituales, llenos de sabiduría, era gente práctica que tenía que tomar decisiones en momentos determinados. Pero dice la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8-13. De la misma manera, los diáconos deben de ser dignos. Por favor, pongan atención. Si usted sirve dentro de su congregación, veamos algunas características. Eso es muy importante porque a veces todos nos llaman, pero no nos explican qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces dice, pon atención, dice, no dados al mucho vino, o sea que no tenían que tomar nada derivado de la uva, así como le dijeron bueno, eso se lo dijeron a Manoah con relación a su hijo Sansón, a Juan el Bautista, vemos la consejería que empieza a fluir de una manera impresionante. No dados al mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas. Estos son algunos requisitos que tendrían que tener o deben de tener los que servimos dentro de una congregación. Guardando el ministerio, eso me gusta mucho porque va relacionado a lo que quiero compartir, sino guardando el ministerio de la fe. Ministerio de la fe. Entonces, para servir, yo debo de tener fe, yo debo de haber creído en Jesucristo, sino guardando el ministerio de la fe con una conciencia limpia, que también sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos, que se les pueda decir algo, que se les pueda llamar al orden, amén, que se les pueda conducir, hermano, dice, entonces si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos, por favor, eso es muy lindo tomarlo en consideración porque es un consejo que el Señor está dando a la iglesia, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, no de 2 ni de 3, de una sola mujer. Esto es importante aclararlo porque a veces, hermano, nos llevamos unas sorpresas cardíacas, hermano. A veces cuando sentimos nos mete un gol con la mano, entonces, eso tiene que ser bajo una supervisión dentro de una congregación. Dice, de igual manera, las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, una, bien clarito, ¿verdad? Una sola mujer. Y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Porque no podemos gobernar la casa de Dios si nuestra casa está de cabeza, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por aprender, hermano, a gobernar nuestra casa, gobernando a nuestros hijos. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este pasaje me llama mucho la atención porque nos habla los que han servido bien. Entonces aquí hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, ¿cómo es mi servicio? ¿Cómo estoy sirviéndole a Dios? ¿Cómo estoy haciendo mi servicio delante de la presencia de Dios? ¿Será que yo estoy sirviendo bien? O como muchas veces se suele escuchar dentro del pueblo, por eso Jetro le decía a Moisés que bajara al pueblo, ¿verdad? Que bajara, que descendiera, que escuchara lo que se movía en el pueblo. Porque a veces decimos, es que como mi servicio es para Dios y Él conoce mi corazón, así estará bien. No, mi querido hermano, como es para Dios debe de ser mejor, debe de ser de calidad nuestro servicio al Señor. Y luego dice, ellos obtienen una posición honrosa. Fíjense en esto,
una posición honrosa y de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero a veces, hermano, en lugar de honrar nuestro privilegio, lo deshonramos. Nos metemos algunos clavos dentro de la misma congregación y creemos que por la posición que tenemos podemos hacer lo que nosotros queramos, y eso no puede ser así. No puede ser así, definitivamente no puede ser así. Tiene que haber alguna separación entre la luz y las tinieblas. Tiene que haber una separación entre el agua amarga y el agua dulce. Definitivamente tiene que haber una separación. Pero ¿por qué hablamos de todas estas cosas? Bueno, por los diáconos que fueron designados, hermano, para el servicio de las mesas en el tiempo, hermano, según Hechos 6:2, en un tiempo de multiplicación, de crecimiento, de ensanchamiento de la casa del Señor. Esto dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 3. Por tanto, hermanos, escojan dentro de vosotros 7 hombres. Esto es importante que llamemos a la atención. 7 hombres de buena reputación. 7 hombres, 7 varones, dice otra versión, de buen testimonio. Entonces quiere decir que los que nosotros llamemos al servicio de Dios, hermano, tienen que tener dentro del cuerpo de Cristo un buen testimonio. Según el diccionario griego 3140 de Multiléxico, cuando habla de buen testimonio, la palabra griega es martureo. ¿Qué significa martureo? Dice ser testigo. Pero yo debo ser un testigo, hermano, verdadero, no un testigo falso. Ser testigo. Dice, a quien se le pueda encargar, alguien que ha alcanzado un buen testimonio, alguien que pueda testiguar, alguien que pueda declarar, alguien que pueda ser testigo. Sin embargo, por acá tiene una raíz, vamos a ver, de buen testimonio, dice esta palabra en el griego 31:44. La vamos a ver porque esto nos va a bendecir a todos. Por afinidad, testigo literalmente un mártir. Buen testimonio es un mártir, hermano. Es aquel que va muriendo cada día. Lo voy a enfocar de esta manera a sus deseos y pasiones. Es alguien que va muriendo, se va apartando y se va reservando para Dios. Amén. Bueno, cuando vemos esta palabra, entonces, hombres de buena reputación, dice esta versión. La Biblia, la Peshita, dice, por esta causa, hermanos míos, busquen, seleccionen dentro de ustedes 7 varones que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu. Esto es cardíaco, hermano. Dice, buen testimonio, buen testimonio. Voy a empezar por esta palabra. Primero, buen testimonio. El que es llamado a servir, tiene que tener buen testimonio. ¿Cómo terminará la iglesia del libro de los Hechos? Así como debe terminar, con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría para los que pongamos en esta obra. Entonces quiere decir que todo aquel que está sirviendo dentro de la casa del Señor, hermano, tiene que hacer un servicio de excelencia. Sí, Señor. Tiene que servir, hermano, con buen testimonio. Tiene que tener una llenura del Espíritu del Señor, Tiene que tener una llenura del Espíritu del Señor y tiene que tener una llenura de sabiduría. Eso es importante para que los pongamos en la obra, porque acuérdese que vamos a servir dentro del pueblo. Y cuando hablamos dentro del pueblo estamos hablando de hijos de Dios, que tienen espíritu, que tienen alma y que tienen cuerpo. Amén. Entonces nosotros, hermano, se supone que vamos a estar sirviendo por alguna característica impresionante que el Señor ha mostrado de nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres. Mire esto es fundamental para nosotros. Muy respetados, que sean muy respetados, que estén llenos ¿de qué? ¿Pero de qué tienen que estar llenos? Llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Y a ellos les daremos la responsabilidad de servir. ¿Y qué iban a servir? Comida. Y usted dirá, ya, y para servir comida hay que estar llenos del Espíritu Santo. Pues fíjese que sí,
Eso dice la palabra del Señor. Y si la Biblia lo dice, así tiene que ser, ¿verdad? No es por cuanto yo lo diga, sino porque así lo establece la palabra del Señor. La Reina Valera 1960 dice: busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Esta versión dice de buen testimonio, de buena reputación. Amén. Esta otra versión dice, oiga esto, muy interesante, la Kadosh: hermanos, escojan 7 hombres dentro de ustedes, que sean conocidos. Hermano, esto muy hermoso esta noche. Esta palabra me ministra mi corazón, porque dice: hermanos, escojan 7 hombres entre ustedes que sean conocidos por estar llenos, pero no dice de amargura, de ira, de odio, de contienda, de pleitos, de rencillas, de enemistades. No dice así. No dice que por estar llenos de cosas malas, dice que estén llenos del Espíritu, aunque esta versión dice del Ruach HaKodesh, bueno, que estén llenos del Espíritu Santo, amén, que estén llenos, pero dice: hermanos, escojan 7 hombres entre ustedes que sean conocidos. Entonces, esta Biblia, hermano, a mí me da la pauta para entender que los que tienen llenura del Espíritu Santo se conocen en medio de las congregaciones. Son evidentes los que están llenos, hermano. Amén. Y también es evidente cuando alguien tiene un espíritu de profecía, un espíritu falso. Hermano, inmediatamente el Espíritu lo muestra, lo manifiesta. Pero esta versión me gusta mucho porque dice que sean conocidos por estar llenos. Hermanos, la pregunta que yo haría esta noche: solo estamos enseñando, ¿verdad? No se vaya a molestar conmigo, por favor. Bueno, si usted y yo servimos, ¿de qué estamos llenos? Tendríamos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Si vemos otra versión por acá, déjeme ver, porque esto me ha gustado mucho en varias versiones, hermano, para enriquecer nuestra fe y nuestra vida espiritual. La BIN dice: hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena reputación y que se encarguen de esta tarea. Dice igual. Vamos a ver por acá, vamos a ver. Dice: por lo tanto, amados hermanos, seleccionen entre ustedes a 7 hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, llenos, no vacíos. Quiere decir que todos los que estamos sirviendo dentro de una congregación tenemos que buscar las llenuras, y los que no están sirviendo también debemos de buscar las llenuras del Espíritu Santo, hermano, para ser cristianos espirituales y no carnales. Esta versión dice: por lo tanto, amados hermanos, seleccionen dentro de ustedes a 7 hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, que gocen de buena reputación, que gocen de buen testimonio, y pónganos al frente de este trabajo. Quiere decir que los que van a estar al frente de la obra como servidores, mis queridos hermanos, amén, van a ser vistos, van a ser leídos. ¿Por quién? Por los hermanos, tanto por los de adentro como los de afuera, por los internos como los externos, amén. Entonces yo tengo que buscar, hermano, la llenura del Espíritu Santo, hermano, perdone, y dar un buen testimonio de las cosas que estoy haciendo. Pero ¿sabe qué sucede? A veces hasta nosotros hacemos, se oyen bromas, perdón, no dije hacemos, no, se oyen que alguien hace bromas. Yo estoy ahí porque estoy en ese puesto, no por bueno, sino por, hermano, perdone, eso no debería ser un hijo de Dios, eso no debería ser de un cristiano. Se supone que nosotros somos agentes de cambio y tenemos que ir de gloria en gloria como la luz de la aurora. Dice la Biblia, Arca Fernández: por tanto, hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, que estén llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y les vamos a encomendar esta misión. Entonces yo creo, hermanos, que es fundamental que para todos aquellos que estamos sirviendo tenemos que tener llenura del Espíritu Santo. Sí, Señor, tenemos que buscarla, recuérdese que trabajamos con almas, trabajamos con espíritu, con cuerpo, ¿verdad? Entonces nosotros hemos sido llamados de parte de Dios para ser guías, hermano, para conducir a un pueblo hermoso de parte de Dios. Versículo 4 dice, otra vez dice, esto es importante: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces la oración no debe ser una carga, la oración debe de ser un deleite, la oración debe de apasionar
emocionarnos, debe de conducirnos, debe de atraernos a la presencia del Señor. Aleluya. Pero ¿sabe qué me marca mi corazón? Que quienes están convocando a la oración son los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Ellos son los que están convocando, hermano, al pueblo del Señor a la oración. Yo quiero contarle que nosotros tenemos oración toda la semana. Toda la semana a las áreas de servicio les mandamos un mensajito, hermano, las necesidades, lo que está ocurriendo, los estamos invitando a unirnos a la oración apostólica, horario 5:30, 6:30 de la mañana, etcétera. Tenemos grupos que oran en otro horario, etcétera. Pero hermano, esa es una función pastoral. A veces yo me pongo a pensar, quizás se moleste a alguien porque invitarlo a orar toda la semana, ¿verdad? O quizás alguien diga, ese pastor se cree súper, hiper, ultra, penta, mega espiritual. Pues aunque no me lo crea, hermano, que soy hiper, ultra, penta espiritual, pero yo debo de tener vida devocional, yo debo de orar, debo de suplicarle al Señor. Por ejemplo, el día de ayer, el día domingo, hermano, en nuestra ciudad amaneció lloviendo, ¿qué le parece? Y luego pensamos en los 2 servicios, hermano, del día domingo por la mañana, lloviendo, Señor. Bueno, luego viene aquello, bueno, van a llegar los que puedan, los que no les permita el agua, etcétera. ¿Sabe qué hice? Mejor oré. Le dije, Señor, para que yo no piense cosas, te pido que me permitas exponer mi causa. Permíteme predicar, Señor. Llévate el agua, quítala, cancélala un momentito, Señor. Permíteme sacar los 2 servicios. Padre Santo, te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado. Y después envía la lluvia. ¿Sabe qué es lo lindo? La lluvia cesó. Un sol hermoso durante todo el día. En los 3 servicios pudimos compartir la palabra del Señor. No sé si llovió en la noche, ¿verdad? No sé si llovió ya por la noche. Pero yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no necesitamos hacer grandes, quizás largas horas de oración, sino activé mi fe y le supliqué, permíteme, Señor, predicar tu palabra, compartir con mis hermanos, porque vienen de diferentes partes de la zona donde vivimos, hermano, y Dios nos dio ese privilegio tan hermoso de compartir la palabra. O sea, yo veo aquí en los apóstoles, hermanos, que ellos están convocando al pueblo como ejemplo. Ellos están como ejemplo, exponiéndose, no imponiendo. Dicen, nosotros nos entregaremos a la oración. Les están diciendo, nosotros vamos a estar orando y vamos a estudiar la palabra, mientras ustedes, de los que hemos escogido, los van a atender, les van a atender a los que están en conflicto, para que eso sea sanado entre la congregación. Y Satanás, que Dios los reprenda en esta hora, no quiera meter sus manos donde no las debe meter, ¿verdad? Los reprendemos en el nombre de Jesús, porque eso fue lo que trató de hacer, empezar a dividir el pueblo del Señor, y el Espíritu Santo ordenó cómo tendría que solucionarse ese problema. Ahora, los apóstoles se dedicarían asiduamente a la oración, al ministerio de la palabra. Esto nos deja ver, le daban gran importancia a hablar con Dios. Esto es hermoso, mi querido hermano. Nosotros debemos de darle lugar a Dios que le corresponde. Le daban gran importancia a hablar a Dios acerca de los hombres antes de hablar a los hombres acerca de Dios. O sea, lo importante de todo esto era hablar con Dios. Hablar con Dios. Primero hablar con Dios hacia arriba y la bendición venía hacia abajo, viene hacia abajo. Ok, entonces mire, ellos le están dando importancia a la oración, la importancia del ministerio de la palabra, pero como el pueblo también los iba a ver a ellos orar y estudiar, pues el pueblo va a hacer lo que hace su ministro. Amén. Vieron una organización ya que iban a atender a las viudas helenistas, a las nativas, hermano, etcétera. Entonces hay una organización y que ellos van a estar estudiando, orando, estudiando. Entonces, si yo miro a mi pastor que está orando, yo voy a hacer lo que está orando mi pastor. Si yo miro que él está estudiando, yo voy a hacer lo que él está estudiando. Yo quiero poner este ejemplo. Por ejemplo, las oraciones que nosotros tenemos 5:30 de la mañana, yo veo a mi pastor, el apóstol Sergio. Bueno, yo me conecto al Zoom, hermano, por lo que veo que él está haciendo y me bendice. Y lo mismo hago con los que el Señor me permite cubrir, los convocamos a la oración. Muchas veces convocamos ayuno y oración, ¿verdad? Pero aquí veo la importancia que el ministerio le da a la oración y a la palabra. Si para eso fuimos llamados, entonces tenemos que darle importancia a la palabra bendita de Dios. Y le aconsejo, le sugiero allá en su casita, igualmente,
tome su Biblia, agarre la Biblia, doble sus rodillas, dígale al Señor, permíteme platicar contigo, permíteme hablar contigo, permíteme presentar mi causa. Es importante que nosotros, los ministros, pero también el pueblo, hermano, tengamos vida devocional. Es importantísimo que hablemos con Dios, pero es importantísimo, hermanos míos, que nos dediquemos al ministerio de la palabra, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, si yo leo la palabra, si yo estudio la palabra, hermano, mi corazón se va a llenar de la palabra del Señor. Imagínense, y si yo profetizo, porque en parte hablamos, en parte profetizamos, pero si no estudiamos la palabra de Dios, ¿de qué vamos a hablar, hermano? A veces uno oye algunas cosas que dice, Dios mío, esto no debería ser así, pero es falta de instrucción. Entonces, el pueblo del Señor, como los ministros, tenemos que entregarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, véanlo en el versículo 6:5. Usted dirá, pastor, pero eso yo ya lo escuché. Pues déjeme retomarlo, explicárselo, llevárselo a su casita, compartírselo en esta hora en el nombre de Jesús. Ya vimos que una de las llenuras para los que iban a ser llamados, hermano, es llenura del Espíritu Santo, pero también dice que tenía que tener llenura de sabiduría. Eso es importante que lo veamos. Llenura de espíritu y llenura de sabiduría. Pero los que iban a servir, gente de buen testimonio, de alta estima dentro de una congregación. Pero a veces, hermano, notamos dentro de una congregación, bueno, me sucede a mí, a ustedes no, pero viene alguien nuevo y lo ven, ¿verdad? Dice, mire, a él lo vamos a poner a servir. Se acaba de venir, acaba de aceptar al Señor. No le estamos dando tiempo que el pescado primero lo limpie el Señor, ¿verdad? ¿Qué más se le quita el pescado? Las vísceras, hermano, etcétera, se les quiten las escamas, el pescado lo preparen y hay una preparación. En otras palabras, no se le está dando tiempo, hermano, que tenga palabra, que reciba doctrina, que tenga un crecimiento, que se desarrolle y que sirva en la casa del Señor. Eso no debería de ser así. Amén. Aquí el consejo es: busquen dentro de la congregación de los discípulos gente que haya dado testimonio, gente que sobresale por las llenuras que tiene, porque son evidentes. Algunos están llenos de odio, de resentimientos, de ira, contiendas, pero no estamos hablando mal de nadie, ¿verdad? Solo estamos exponiendo la palabra del Señor. Otros son muy enojados, ¿verdad? Pero que Dios nos cambie. Entonces, mire, pues, lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación. Y como vimos una versión que dice de aquellos hermanos con llenuras, entonces vemos en una iglesia el que está lleno del Espíritu Santo es evidente, hermano, se manifiesta, dice, wow, ese hermano, ¿cómo lo usa Dios? Ese hermano está metido con el Señor. Y de repente, no, él no, porque Javier, hermano, pues estamos hablando de los que son escogidos. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Mire, esto es interesante, hermano. Y escogieron, mire, ¿a quién escogieron? Escogieron a Esteban, mire ese nombre, escogieron a Esteban, escogieron a Felipe. Felipe es el evangelista, hermano, y que creo que tenía 4 hijas, creo yo, hijas profetizas, hermano, gloria a Dios. A Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. ¿Y sabe qué? Cada uno de ellos, su nombre tiene un significado, pero no lo vamos a ver en esta noche. Cada uno de ellos tiene un significado, cada uno de ellos destaca, de otros no se sabe, hermano. Pero dice que estaba Esteban, y ¿sabe qué es lo lindo, hermano? Que cuando la propuesta es de escoger a 7 hombres, según la palabra del Señor, en la congregación, uno de los requisitos que pusieron, hermano, era su buen testimonio, gente de alta estima, pero llenos del Espíritu Santo. Por favor, agarre esto. Llenos del Espíritu Santo. Y Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, le dijo a sus discípulos en los 3 años y medio, más o menos, que estuvo en la tierra en su ministerio, el Señor les explicaba que era necesario que Él se fuera para que viniera el otro Paracleto, el otro abogado, el otro intercesor, el Espíritu Santo. Jesús ascendía y el Espíritu Santo descendió. Bueno,
¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Que fueran al aposento alto y ahí esperaran ser revestidos de poder y autoridad, ser llenos del Espíritu Santo, ser habilitados, activados para toda buena obra. A partir de ese momento que fueran y les dio la orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, pero que fueran llenos del Espíritu Santo. Por eso Moisés, antes de liberar al pueblo de Israel, lo convirtieron en un hombre llama de fuego. O sea, nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo, tenemos que tener llenura. Entonces aquí vemos, hermano, que la primer llenura que ven, que es un requisito, era que fueran llenos del Espíritu Santo, uno, y de sabiduría. Entonces, llenura del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén, pero era gente de alta estima, gente de buena reputación. Ahora, según esta palabra, dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Imagínese usted, una iglesia que se está multiplicando, pasan a Esteban, felices todos. Pasan a Felipe, pasan a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Hermano, todos fueron aprobados por la congregación de los discípulos. Pero luego vemos otra característica y la vemos en Esteban. Hermanos, es impresionante. Esto es hermoso a la luz de la Biblia. Y que otra llenura vemos en Esteban. Dice, un hombre lleno de fe. Hermano, y del Espíritu Santo. Aquí ya dice lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces vemos que hay características en las que le servimos a Dios. Pero póngale usted que pongamos a un Tomás a servir. Amén. Imagínese usted que es una mañana de administración de espíritu de sanidad y el hermano Tomasito, ese Tomasito que a veces llevamos adentro, hermano. Mira, aquí me incluyo yo en el mismo paquete, va por unos 20 pesos. Ese Tomasito que a veces llevamos aquí porque Tomás es incrédulo, ¿verdad? Tomás le costaba creer, hermano. Y a veces nosotros se nos manifiesta el Tomasito, hermano. Sí, a veces somos incrédulos. Hermanos, Dios los va a bendecir. Y nos quedamos así, ¿verdad? Amén, hermano. Reciban una bendición, a las manos entre la bolsa. Si usted cuando va a recibir algo, tiene sus manos, ¿verdad que sí o no? Por ejemplo, yo le digo esta noche, reciba una bendición de parte de Dios en el nombre de Jesús. ¿Usted qué haría ya detrás de la pantalla? Señor, yo recibo. O como cuando estamos terminando las oraciones en la mañana, ¿verdad? Apostólicas. Nuestro pastor nos empieza a bendecir, hermano, con una bendición sacerdotal que le dio el Señor a Moisés, Moisés a Aarón, así bendeciréis a mi pueblo, y empieza la bendición, y vemos que nuestro pastor nos está bendiciendo y nosotros así. No, yo levanto mis manos y empiezo a recibir. Se tiene que activar mi fe. Yo tengo que creer que lo que me están anunciando, hermano, se va a cumplir en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Amén. Entonces dice que lo propuesto tuvo la aprobación de la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe. Hermano, esta noche yo le vengo a ministrar fe. Quizá usted diga, pastor, yo no estoy sirviendo en la iglesia, entonces yo no tengo derecho a esto. Usted tiene derecho a todas las llenuras en el nombre de Jesús, pero más, hermano, las tenemos que buscar los que estamos sirviendo, aunque usted también. ¿Y qué es fe? Fe es creer en Dios, hermano. Fe es creer en Dios. Entonces tenemos que sacar lo incrédulo de nuestros corazones. Lo tenemos que desechar en el nombre poderoso de Cristo. Una característica evidente, hermanos amados, en Esteban. Esteban significa corona, coronado, guirnalda. Una característica en Esteban que toda la iglesia miraba, es que era un hombre de fe. Este hombre le creía a Dios. Le creía al Señor, le creía a Dios. Y esta noche yo le vengo a ministrar esta palabra. Creámosle a Dios en todo tiempo y en todo momento. Creámosle a Dios. Hemos estado hablando de la oración de Ezequías. Le lleva a Isaías una palabra poderosa porque en algún momento hay evidencia como que la casa está en desorden, ¿verdad? Y él recibe la palabra que le dicen, hermano, lo compungió, lo hizo, hermano, arrepentirse de corazón. Y dice, y empezó a orar y Dios le da una promesa, le dice a Isaías, dile que le doy 15 años más de vida y que en 3 días subirá al templo a adorar. Y ¿sabe qué hace Ezequías? ¿Y cuándo se va a cumplir esta palabra? Y no le están diciendo que lo van a sanar, pues.
No le está diciendo que Dios le está sanando. Entonces, hermano, a veces nosotros, aunque estemos recibiendo promesas de parte de Dios, se manifiestan áreas de incredulidad en nuestra vida y tenemos que desecharla en el nombre de Jesús. Hagámonos como niños. Los niños todos se lo creen. Usted le dice a su hijo, pórtese bien y le voy a comprar zapatos. Claro, ya pasó el año y el muchacho sigue con los mismos, ¿verdad? O le dicen, si se porta bien, le voy a comprar el último juguete de la moda, ¿verdad? Y todavía pasaron 5 años y el muchacho dice, ¿cuándo me lo va a comprar? Lo más práctico. Se porta bien, le voy a comprar un helado. Resulta que ya va lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ya viene la vuelta la otra semana, ya le debe todo el mes de helados. Hermano, perdóneme. Tenemos que creer en Dios. Característica de Esteban dice que tenía una llenura de fe y una llenura del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, llénese de fe. Muchas veces decimos, Señor, lo que yo tengo es mi fe es como el granito de mostaza. Amén. Pero la tiene. La tiene, mi hermano, aunque la tengan una cadenita ahí en el cuello, ¿verdad? Porque a veces me dicen, mire mi granito de mostaza. Porque no la tienes en tu corazón mejor, ¿verdad? Y otros tienen poca fe, pero la tienen. Otros tienen escasa fe, pero la tienes, mi hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es activar lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha dado. Y recuérdese que la fe es un fruto del Espíritu. Entonces, hermano, pero no tenemos que creer en el nombre de Jesús. Se tiene que evidenciar, amén, a su nombre. Yo le diría, mire, estuviera en la congregación, a su nombre, gloria, aleluya, pero reciba fe pues esta noche. Reciba fe, que por medio de la fe se conquistaron reinos, se cerraron bocas de fieras, aleluya, se conquistaron ciudades, aleluya, recibieron promesas, otros, y los del Antiguo Testamento están esperándonos a nosotros para, hermanos, recibir ellos las promesas de Dios y hacer perfecto todo. Entonces yo lo que quiero dejarle en esta hora es, reciba fe. Reciba una llenura de fe. Lo bendigo en el nombre de Jesús para que su fe le aumente, para que su fe le alcance para lo que tenga que hacer. Si le dijeron que usted ya no servía, le vengo a decir que con el olor al agua, agua que vuela espíritu de adoración, adoremos a Dios y Dios le va a devolver la vida. Dice que con el olor al agua, un árbol viejo, un árbol que se está secando, hermano, reverdecerá, pues que en esta hora empieces a reverdecer en el nombre de Jesús, que vuelvas a la vida. Aferrémonos a la esperanza que no avergüenza, aferrémonos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, tenemos que creer en todo tiempo y en todo momento. Mire, ¿a dónde iríamos si no creemos? Usted creo que ha visto que algunos creen en el sol, adoran el sol. Otros adoran la luna, otros están adorando una piedra, hermano, otros adoran el agua, pero usted y yo adoramos a Cristo, hermano, a un Dios verdadero, a un Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, en esta noche, hermano, a los que escogieron, los primeros les pusieron requisitos que fueran llenos del Espíritu Santo, hermano mío, y de sabiduría para poder tener un desenvolvimiento de servicio en la congregación. Y luego, hermano, ya empezamos a ver que tienen una llenura de fe. Y luego vamos a ver que tienen llenura de gracia, llenos de poder, etcétera, mis queridos hermanos. ¿Qué necesitamos? Yo necesito fe. Usted necesita fe. Todos necesitamos que nuestra fe sea multiplicada en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo lo conocen a usted en su congregación? ¿Cómo lo conocen dentro de la iglesia? ¿Qué dicen cuando lo ven? Ahí viene el hermano, él nos ministra fe. Otros porque es sonriente, ¿verdad? Dice, ay, el hermano nos ministra alegría. Si en la iglesia es alegre, en su casa es enojado. Otros dicen, hermano, ay, es que el hermano es muy serio. Su seriedad me ministra confianza, seguridad. Pues que Dios le ministre fe esta noche. Yo le ministro fe en el nombre de Jesús. Fe se compone de 2 letras. ¿Qué es fe? Creer en Dios. Eso es todo. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en mi servicio yo agrado a Dios creyendo que Él existe. Déjeme bendecirlo esta noche en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, vengo a entregar esta palabra, Señor. Vengo a bendecir a mis hermanos. Los vengo a cubrir con tu sangre. Vengo a declarar toda palabra de bendición sobre ellos. Yo declaro que al justo le va a ir bien, Señor.
Padre mío, que así como estos hombres fueron escogidos por cualidades, por características, por buen testimonio, Señor, te suplico que nos ministres la fe, que nos ministres sabiduría, que nos ministres llenura de gracia, llenura de poder, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, necesitamos la fe para seguir adelante. Necesitamos la llenura de fe, papito lindo, para caminar en medio de leones, de osos, de gigantes, de fuego, de agua, Señor, para pasar ese valle de sombra y de muerte. En el nombre de Jesucristo, necesitamos el auxilio de Dios. Oro, Padre, e intercedo por aquellos que están en los hospitales, por aquellos que están intubados, que no pueden hablar. Señor, nosotros hablamos por ellos, suplicamos por ellos. Hazle misericordia, Señor, misericordia. Envía un espíritu de salud y sanidad. Restáuralo, Señor, por favor, de diferentes clases de enfermedad. Acuérdate de nuestros hermanos que están sufriendo enfermedad. Hazles misericordia, Señor, esta noche. Auméntales la fe, que la fe no les falle, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche. Mi querido hermano, llénese de fe y sirvámosle a Dios de todo corazón. Bendiciones. Hasta pronto. Feliz noche.